Buenos días, querida familia, y bienvenido una vez más al estudio de la palabra de Dios esta mañana. Antes de hacer eso, vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu amor, tus cuidados, tus bendiciones, tu protección, por la vida y por la salud. Te damos gracias porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu que nos guíe en el estudio de tu palabra esta mañana. Y todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido hermano, que estamos despiertos para estudiar la palabra de Dios esta mañana. Así que esta mañana vamos a estar allí en San Mateo capítulo 13 y vamos a comenzar con el versículo de 8, ¿verdad? Estamos estudiando la parábola de la semilla, la parábola del sembrador, la parábola del cómo es el terreno. Todo esto lo podemos llamar esta parábola se lo podemos llamar de todas esas formas también. Así que esta mañana tenemos el último clase de terreno, o el último tipo de terreno donde se sembró la semilla, y vamos a ver lo que nos dice Jesús esta mañana. En el versículo, capítulo 13 de San Mateo, versículo 8, dice la palabra de Dios. Y otra parte, dice Jesús, cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100%, otras a 60% y otras a 30%. Me imagino la alegría, ¿verdad?, del sembrador cuando, yo me acuerdo cuando yo estaba con mi padre sembrando, ¿verdad?, en la tierra, y tirábamos la semilla y caía en tierra buena, y después íbamos y veíamos que verdaderamente la semilla dio fruto, o sea que creció y después dio fruto también. Eso era una alegría para el sembrador también. Y recordemos, ¿verdad?, que la semilla no depende del sembrador ni depende de la semilla, ¿verdad?, para que pueda crecer. Depende del terreno donde caiga. Y esto es lo que nos quiere decir Jesús a nosotros. Y Jesús, cuando se refiere al terreno donde cae la semilla, es nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Y allí dice Jesús que en este terreno bueno, la semilla cayó y dio fruto a 100%, a 60% y a 30%. Así que dio fruto, así que alegría, ¿verdad?, cuando se siembra la palabra de Dios y puede dar fruto. Y Jesús da la explicación de esto en el versículo 23, y dice Jesús: pero en aquel quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra de Dios, dice Jesús, le entiende, y este sí da fruto y produce. Así que aquel donde se sembró la semilla, que es en buen terreno, es aquella persona que entiende la palabra de Dios, oye la palabra de Dios y también la entiende, ¿verdad? Así que es lindo cuando nosotros podemos oír la palabra de Dios y no decir, ay, eso a mí no me interesa. O quizás este mensaje lo estás oyendo y dices, ay, a mí no me interesa eso, así que voy a cambiar de canal y voy a hacer otra cosa. Pero si te quedas ahí, si te quedas a oír el mensaje de la palabra de Dios y cae en terreno bueno, la palabra de Dios va a tener fruto, dice Jesús. Así que Dios quiere que esa palabra que está sembrada, ha sido sembrada en nuestros corazones, que es sembrada cada día, pueda tener fruto en nuestra vida también, ¿verdad? Que nosotros podamos, ¿qué es el fruto que quiere Jesús que dé esa semilla? Pero imagínense, la palabra de Dios lo dice también, dice, más el fruto, allí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice Jesús, mediante Pablo, ¿verdad? Dice, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, dice allí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Así que nosotros el fruto que Dios quiere es que nosotros atesoremos esa palabra de Dios. Cuando oigamos la palabra de Dios o cuando la estudiemos, que podamos entenderla. Y para estudiar y entenderla, pues tenemos que escarbar mucho, ¿verdad? Para poder entender la palabra de Dios. Tener diferentes libros, diferentes diccionarios y demás para poder entender la palabra de Dios. Debemos entenderla, no solamente oírla y dejar que se vaya, no, sino que atesorarla. Y cuando oímos algo que nos gusta de la palabra de Dios, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es linda,
pero hay a veces que algún versículo nos interesa o nos cautivó nuestra mente, nuestro oído. Debemos de buscar información más de eso y debemos atesorarlo en el corazón. De hecho, debemos de memorizar algunos versículos de la palabra de Dios también, porque todo eso nos va a ayudar a que nosotros podamos producir fruto. El mayor fruto que quiere Dios que nosotros produzcamos es el amor. Que amemos, ¿verdad?, a nuestra familia, que amemos a nuestros hijos, que cambiemos de parecer, ¿verdad?, que no odiemos. Que eso que es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, que verdaderamente podamos amar a otros. Eso es lo que seamos mansos, que nos guste la palabra de Dios, que amemos a Dios, que amemos a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, al vecino, que amemos a todos, no importa la raza, la religión, ¿verdad? No importa nada de eso, que amemos a las personas, eso es lo que quiere Dios. Y así la palabra de Dios puede tener que fruto en cada uno de nosotros. Jesús quiere que la palabra sembrada en ti tenga fruto. Si la palabra que está sembrada en ti no tiene fruto, hay algo mal. O el terreno es del camino, o la palabra puede ser que fue sembrada en pedregales, como ya estudiamos, o también en espinos. Así que examínate esta mañana. ¿Y qué pasa? Que quizás oyes la palabra de Dios y como que no da fruto. Si no da fruto es porque tienes que estudiar la palabra de Dios, que tienes que pedirle a Dios y pedirle al Espíritu Santo que te guíe en el estudio de la palabra de Dios para que tú puedas oírla y entenderla y así puedes dar fruto. Que Dios te bendiga esta mañana y gracias por estar con nosotros estudiando la palabra de Dios. Antes de terminar vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor, tu cuidado, tus bendiciones, tu protección por la vida y por la salud. Señor, pedimos que tu palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, en nuestra mente, pueda tener fruto. A veces tendrá fruto de 100%, a veces de 60%, a veces de 30%, pero eso quiere decir que tiene fruto. Y el mayor fruto que debemos buscar siempre que la palabra de Dios tenga en nuestra vida es el amor. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga a ti también y que bendiga a tu familia y que nos cuide a todos nosotros. Y todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga esta mañana y que pase un feliz día con Jesús. Bye bye.